Hola a todos amigos, para mí es un placer darles de nuevo la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a aprender otra estrategia de comercio en el trading. Les recuerdo que si quieren ser parte de un canal totalmente privado con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram la palabra clave equipo y ya con esto te agregaré. Bueno, y para no esperar más, empecemos. Amigos, es momento de empezar y te cuento que el día de hoy vamos a negociar con la ayuda de una estrategia basada en el análisis técnico. Esto significa que vamos a operar con los niveles de soporte y resistencia, también con las tendencias en la alza y en la baja, así como otras situaciones y patrones en el mercado. Hoy vamos a buscar con usted situaciones de trabajo y tratar de ganar dinero. Asegúrate de ver este video hasta el final, tal vez con este método y estrategia de negociación te guste y en el futuro puedas ganar dinero con esta estrategia. Entonces amigos, comencemos y encontremos el primer punto de entrada. Entonces amigos, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo comienza a ir lentamente más allá del nivel. En este momento hay una especie de precalentamiento y propongo en esta situación abrir una operación por 2 minutos para un aumento. Creo que el precio continuará subiendo en el corto plazo, es decir, el nivel de resistencia se romperá y justo en este momento vemos que el precio comienza a ir más allá del nivel. Se forman velas de color verde y en este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero. En la mayoría de los casos en esta situación se desempeña muy bien, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Súper amigos, como pueden ver este nivel se rompió y aquí usted y yo ganamos un excelente plus. Acabamos de ganar dinero ya que el nivel de resistencia se rompió. Al mismo tiempo también vemos que el precio se movió hacia arriba con bastante confianza. Vemos que se formaron velas verdes y después de romper los niveles del movimiento ascendente hay una cierta atenuación. El precio se detiene y es posible que en un futuro próximo el precio caiga en la zona de corrección. Habrá un retroceso en la dirección opuesta. En la mayoría de los casos, en tales situaciones, esto es exactamente lo que sucede. Ahora voy a ver un poco el precio y tan pronto como se forme una vela roja, en este momento abriremos una operación a la baja. Entonces amigos, como pueden ver, comienzan a formarse velas rojas. Aquí propongo abrir una operación literalmente por 1 minuto para bajar. En este movimiento correctivo a la baja, ahora usted y yo lograremos ganar dinero. Y como regla general, en estas situaciones 1 minuto es más que suficiente. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Como pueden ver, el precio realmente golpeó la zona de corrección. Hubo un retroceso hacia abajo y aquí usted y yo obtenemos ganancias. Como pueden ver, usted y yo logramos predecir correctamente 2 operaciones seguidas. Primero trabajamos en la ruptura del nivel de resistencia y luego en la corrección después de romper el nivel. Estas situaciones funcionan muy bien, entonces sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo vemos que desde un cierto punto el precio ha girado y se acerca nuevamente a nuestro nivel. Propongo en esta situación abrir una operación de 2 minutos a la baja, con una mayor probabilidad de que el precio continuará moviéndose hacia el nivel, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para bajar. 2 minutos es el tiempo que usaremos teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba. Como regla general, en tales situaciones 2 minutos serán suficientes. Entonces, observemos el precio. Muy bien amigos, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y también hubo un retroceso hacia arriba. Eso quiere decir que tú y yo obtuvimos ganancias. Bueno, mientras todo va bien, sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí vemos que hay un nivel de resistencia en la parte superior. También vemos que este nivel se rompió y se formaron velas verdes. Por el momento el precio se ha detenido y hay una especie de atenuación. Propongo en esta situación abrir la operación por 1 minuto a la baja.
Creo que en un futuro próximo, después de romper el nivel y el movimiento ascendente, el precio caerá en la zona de corrección. Habrá un retroceso en la dirección opuesta y en este movimiento correctivo intentaremos ganar dinero. Entonces, observemos el precio. Excelente, amigos, el precio golpeó la zona de corrección y hubo un retroceso hacia abajo. Un minuto en esta situación nos bastó. Entonces, continuemos con nuestro comercio. Aquí vemos el nivel de soporte y también vemos que en este momento el precio se acerca a nuestro nivel. Al mismo tiempo, todavía hay espacio para el nivel de soporte. Propongo aquí abrir una operación por 2 minutos a la baja. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. También es posible que este nivel se rompa y también vemos que el precio tiene un gran potencial a la baja últimamente. Vemos que el precio ha tocado el nivel varias veces en un tiempo bastante corto. Esto significa que es posible que este nivel se rompa en un futuro próximo. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Excelente, amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo, también se rompió el nivel de soporte y nos las arreglamos para ganar dinero. Con este movimiento descendente, nuestro análisis técnico estaba muy seguro y en la cierta. Bueno, ya que todo va bien, continuemos. Tenemos un nivel de apoyo, al mismo tiempo vemos que en este movimiento el precio se está acercando a nuestro nivel. Al mismo tiempo, los precios máximos se reducen. El potencial general del precio va a la baja y propongo en esta situación abrir una operación en 3 minutos a la baja. Es posible que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel. También es muy posible que se rompa. 3 minutos es también el tiempo que usaremos teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba. Como vemos recientemente, el precio se mueve durante mucho tiempo en la zona de negociación, pero a medida que los máximos de los precios se actualizan, se vuelven más y más bajos. Hay una especie de precarga de nivel. Creo que en un futuro próximo este nivel todavía se romperá y 3 minutos serán suficientes. Veamos el resultado. Entonces, amigos, como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. Usted y yo logramos ganar dinero con este nivel descendente. 3 minutos nos bastaron y logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Sigamos con nuestro comercio. Aquí tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que el precio ha llegado a nuestro nivel. Por el momento el precio se ha detenido y propongo en esta situación abrir la operación en 2 minutos a la baja. Creo que pronto habrá una reacción del nivel de resistencia. El precio caerá en la zona de corrección y habrá un retroceso a la baja. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero, así que veamos el precio y esperar el resultado. Entonces, amigos, después de la zona de negociación del movimiento hacia abajo continuó y obtenemos ganancias. 2 minutos nos bastaron y tenemos tiempo para obtener ganancias con usted. Mientras todo va bien, sigamos adelante. Entonces, amigos, estamos en el mismo par de divisas después de un tiempo. Vemos que desde el nivel de resistencia, sin embargo, hubo un retroceso hacia abajo. Las velas rojas de pulso seguro comenzaron a formarse. En este caso también hay un nivel de soporte en la parte inferior y vemos que en este momento el precio se acerca a este nivel. Entonces, en esta situación propongo abrir una operación en una tendencia bajista, ya que el precio recientemente tiene un excelente potencial. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar, así que vamos al precio y esperar el resultado. Bueno, amigos, y el precio realmente continuó moviéndose hacia abajo, así que como puedes ver el nivel se ha roto y nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento descendente. El precio tiene un gran potencial a la baja. Bueno, y sigamos buscando otras situaciones de trabajo. Así que acá abajo tenemos un nivel de apoyo. Al mismo tiempo vemos que en este momento el precio se está acercando al nivel. Se forman velas rojas de pulso bastante seguras y al mismo tiempo todavía hay un espacio
Para el nivel de soporte propongo abrir una operación en 2 minutos para una disminución a la tendencia bajista. El precio tiene un gran potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar. También es posible que en este nivel se rompa pronto, entonces observemos el precio. Bueno amigos, y no está mal, usted y yo logramos ganar dinero con este movimiento descendente y ya que todo va bien, busquemos el siguiente punto de entrada. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que en este momento se ha producido un retroceso desde el nivel y luego el retroceso del precio se revirtió. La vela verde comienza a formarse de nuevo y al mismo tiempo los principales mínimos de precio se vuelven más y más altos. En este momento hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia. Abriremos una operación por 2 minutos para un ascenso. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero, así que vamos a ver el precio. Excelente amigos, el precio continuó subiendo y obtenemos ganancias. Nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento ascendente. 2 minutos nos bastaron. En este momento vemos que el precio se ha acercado al nivel de resistencia. Hay una especie de precarga y podemos intentar abrir la siguiente operación nosotros mismos aquí. Vamos literalmente 1 minuto para el ascenso. Es posible que en un futuro próximo este nivel se romperá. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero, entonces observemos el precio. Y muy bien amigos, el precio continuó subiendo y estamos haciendo ganancias. 1 minuto nos bastó. Bueno, y mientras tanto tengo casi 5.000 en el depósito y propongo abrir otra última operación para el día de hoy. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo vemos que después del primer toque del nivel hubo un retroceso hacia arriba y después de un retroceso de un cierto punto el precio se revirtió. Por el momento se están formando velas rojas y el precio se acerca de nuevo al nivel. Vamos a tratar de abrir una operación en 2 minutos a la baja. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que también vemos que los precios máximos básicos se vuelven más y más bajos, es decir, el potencial general del precio va a la baja. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar y espero que en esta situación 2 minutos sean más que suficientes. Observemos el precio. No está mal amigos, después de un pequeño retroceso hacia arriba el movimiento hacia abajo continuó y obtenemos ganancias. 2 minutos nos bastaron. Tuvimos bastante tiempo con usted para trabajar en este movimiento descendente. Usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio y aquí es donde propongo terminar y obtener nuestras ganancias. Entonces, con esto me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final y como pudieron ver, con un enfoque correcto y cierto conocimiento, esta estrategia funciona de perfección. Trata de buscar situaciones similares en el mercado y comerciar entre más mejor. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No se te olvide que solamente escribiendo la palabra equipo a mi Telegram personal podrás estar en el canal privado con señales gratis de trading. No se te olvide comentar, suscribirte y dejar like por allá abajo. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao.